¿Cómo es posible que un hombre, un ser de carne y hueso con una vida, una familia y una rutina tan predecible como el amanecer, simplemente se desvanezca en el aire dentro de las paredes de un museo? Esta era la pregunta que había atormentado a la policía de la Ciudad de México, a los periodistas y, sobre todo, a la familia de Julián Rojas durante 18 largos, silenciosos y dolorosos años. El 03 de mayo de 2002, Julián, un guardia de seguridad nocturno de 58 años en el majestuoso Museo Nacional de Antropología, comenzó su ronda a las 22:00 horas, como lo había hecho durante casi 2 décadas. Saludó a su relevo con un movimiento de cabeza cansado pero amable. Colgó su raído abrigo en el casillero 27 y se disolvió entre las sombras de gigantes de piedra y vitrinas que guardaban los susurros de civilizaciones perdidas. Nunca más fue visto. No hubo forcejeo, ni una puerta fuera de lugar, ni una sola cámara de seguridad que registrara su salida. Su almuerzo a medio comer, un sándwich de jamón y un termo de café tibio, fue encontrado en la sala de descanso. Su billetera, con 450 pesos mexicanos y una foto arrugada de su hija Elena, estaba intacta en su casillero. Era como si el propio museo, celoso de sus secretos, lo hubiera absorbido, convirtiéndolo en un espectro más para vagar por sus pasillos infinitos. Durante años, la investigación giró en círculos, explorando teorías que iban desde un crimen perfecto hasta una fuga voluntaria, ninguna con el más mínimo sustento. El caso se enfrió, las esperanzas se marchitaron y el nombre de Julián Rojas se convirtió en una nota a pie de página en los anales de los misterios sin resolver de la ciudad. Hasta ahora, en un presente teñido por la incredulidad, el 15 de octubre de 2020, una joven archivista llamada Ana, mientras realizaba un inventario tedioso en un sótano olvidado y polvoriento del museo, se topó con una caja de cartón mohosa. La etiqueta, escrita con una caligrafía desvaída, decía: Equipo. Defectuoso 1999-2003. Dentro, entre cables corroídos y manuales de instrucciones amarillentos, había una solitaria cinta de VHS. No era una cinta cualquiera. Pertenecía a la cámara 7, una cámara que, según todos los registros oficiales, había estado inoperativa desde el año 2000 debido a un fallo eléctrico irreparable. Por pura curiosidad, por un impulso que más tarde describiría como un susurro del destino, Ana llevó la cinta a un viejo reproductor que aún conservaban para proyectos de digitalización. Lo que vio en la pantalla granulada y parpadeante hizo que el aire se congelara en sus pulmones. La fecha y la hora en la esquina inferior derecha eran inequívocas: 03:05/2002, 03:14 AM. Y allí, bañado por la luz fantasmal de la luna que se filtraba a través de un alto ventanal del Salón Mexica, estaba Julián Rojas, realizando su última ronda. La imagen era de una calidad pésima, llena de estática y distorsión, pero era él, su andar lento y metódico, la forma en que sus llaves tintineaban suavemente con cada paso, un sonido casi imperceptible, pero que resonaba como un trueno en el silencio de la sala de visionado. Se detuvo frente a la Piedra del Sol, el monumental calendario azteca. La cámara, montada en una esquina alta, lo capturaba desde un ángulo casi divino. Se quitó la gorra, un gesto de profundo respeto, y pasó la mano por la superficie de la piedra con una familiaridad que trascendía su deber. Era un acto de comunión. El aire en la pequeña oficina donde Ana y el ahora canoso detective Morales veían la cinta se sentía espeso, cargado con el peso de 18 años de silencio. Observaron cómo Julián se quedaba allí durante varios minutos, inmóvil, como si escuchara algo que ellos no podían oír. Luego, lentamente, se dio la vuelta. Sus ojos, dos pozos oscuros en la imagen de baja resolución, parecieron encontrar el lente de la cámara defectuosa, de la cámara que no debía estar grabando. Una extraña y serena sonrisa se dibujó en su rostro, una expresión que no encajaba con la inminente nada. Levantó una mano, no en un gesto de saludo ni de despedida, sino como si estuviera a punto de tocar el cristal del lente, de alcanzar a través del tiempo a quienes lo observarían casi 2 décadas después. Y entonces,
en un susurro que la estática casi devoró por completo, pero que los técnicos de audio lograrían aislar después de días de trabajo, pronunció dos palabras que no ofrecían respuestas, sino que profundizaban el abismo del misterio. Dos palabras que harían que la piel de todos los presentes se erizara y que la investigación, declarada muerta hacía mucho tiempo, resucitara con una urgencia aterradora y sobrenatural. Antes de desentrañar el misterio de Julián, queremos agradecerles por estar aquí, por acompañarnos en esta búsqueda de la verdad. Este canal es una comunidad de almas curiosas, y para celebrar cuando lleguemos a los 50,000 suscriptores, sortearemos 4,000 pesos mexicanos como un pequeño gesto de nuestra inmensa gratitud por su increíble apoyo y por ayudarnos a crecer día tras día. El detective Morales, ahora un hombre de 60 y tantos años, con el peso del mundo grabado en las arrugas alrededor de sus ojos, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la moderna oficina de seguridad del museo. Era un frío que le nacía en la médula espinal, un eco helado del joven detective que había sido en 2002, lleno de ambición y de una fe inquebrantable en la lógica y la evidencia. El caso de Julián Rojas había sido su primer gran fracaso, una herida en su orgullo profesional que nunca había cicatrizado del todo. Se había obsesionado con él durante meses, entrevistando a cada empleado, revisando cada centímetro del vasto museo, siguiendo pistas falsas que lo llevaron a callejones sin salida y a la frustración más profunda. Había interrogado a la familia con una mezcla de compasión y sospecha, viendo cómo la esperanza en sus ojos se convertía en una resignación opaca. Recordaba perfectamente a Elena, la hija de Julián, una joven de apenas 30 años en aquel entonces, con una fuerza que parecía a punto de quebrarse. Ella le había insistido, con una certeza casi infantil, que su padre nunca los habría abandonado. Amaba este lugar, le dijo con la voz rota. Decía que las piedras le hablaban por la noche. Morales había descartado aquello como el desvarío de una hija en duelo. Ahora, viendo a Julián en la pantalla, con esa extraña sonrisa en el rostro, las palabras de Elena resonaban en su mente como una profecía. La sala de visionado era un microcosmos de tensión. Junto a él y a la joven Ana estaba el director actual del museo, un hombre pulcro y burocrático llamado Ricardo, cuya principal preocupación parecía ser el posible escándalo mediático. ¿Están seguros de que es auténtica?, preguntó, ajustándose el nudo de la corbata, como si pudiera estrangular la incómoda realidad que se proyectaba en la pared. La fecha, la hora, la calidad, todo coincide. Con el equipo de la época, respondió Ana sin apartar la vista de la pantalla. Es él, murmuró Morales, su voz ronca por la emoción y la falta de uso. Reconocería ese andar en cualquier parte. La cinta seguía corriendo. Después de su enigmático gesto hacia la cámara, Julián se alejó de la Piedra del Sol y continuó su ronda. La cámara 7, desde su posición fija, solo podía seguirlo hasta que desapareció detrás de una colosal cabeza olmeca. Y eso fue todo. Los siguientes minutos, horas y días de grabación no mostraron nada más que el pasillo vacío. El amanecer llegó, las luces del museo se encendieron y el personal de limpieza matutino pasó por el encuadre, ajeno al drama que se había desarrollado en la quietud de la noche. Julián Rojas no volvió a aparecer en el campo de visión de la cámara, ni en esa ni en ninguna otra. Era como ver a un fantasma en su propio pasado, repitiendo sus últimos momentos antes de disolverse. Morales pidió que rebobinaran la cinta una y otra vez, torturando la imagen, buscando un detalle que se le hubiera escapado. Hizo que ampliaran el rostro de Julián en el momento de la sonrisa. La pixelación hacía casi imposible leer su expresión con claridad, pero había algo en ella, una especie de aceptación, de paz, que era profundamente inquietante. No era la cara de un hombre que estaba a punto de ser víctima de un crimen, tampoco la de alguien que planeaba escapar. Era algo diferente, algo para lo que Morales no tenía categoría en sus décadas, de experiencia policial. La investigación de 2002 había sido exhaustiva. Habían dragado el lago cercano, usado perros de búsqueda, revisado las transacciones bancarias de Julián,
hablado con amigos lejanos y parientes olvidados. Todo fue inútil. Ahora, esta cinta lo cambiaba todo, y al mismo tiempo, no cambiaba nada. Confirmaba que Julián estuvo allí esa noche, que completó su ronda hasta al menos las 3:15 a.m., pero no ofrecía ninguna pista sobre su destino final. De hecho, solo añadía una capa de inexplicabilidad al misterio. ¿Por qué una cámara supuestamente rota decidió grabar precisamente esa noche y solo esa noche? ¿Qué significaba la sonrisa de Julián? ¿Y cuáles fueron esas dos últimas palabras que susurró a la lente? Palabras que colgaban en el aire como una pregunta sin respuesta, un epitafio silencioso para un hombre que se había llevado su secreto a la nada. El detective Morales se frotó la cara con las manos, sintiendo el cansancio de 18 años condensado en un solo instante. Sabía que este caso, que había enterrado en lo más profundo de su memoria, acababa de reabrirse de la manera más extraña posible, y que no podría descansar hasta entender qué le sucedió a Julián Rojas en la quietud de aquel salón, bajo la mirada de dioses de piedra y un ojo de cristal que nunca debió haber estado abierto. La noticia de la cinta, inicialmente contenida dentro de los muros del museo y una discreta comisaría de policía, inevitablemente se filtró, primero como un rumor y luego como una explosión mediática. Pero antes de que los noticieros pudieran tejer sus narrativas sensacionalistas, el detective Morales tenía una llamada que hacer, una llamada que había temido y anhelado hacer durante casi 2 décadas. Marcar el número de Elena Rojas se sintió como desenterrar un viejo fantasma. La voz que respondió al otro lado ya no era la de la joven de 30 años que recordaba, sino la de una mujer de 48, templada por el tiempo y el dolor, pero con el mismo eco de una fuerza indomable. Morales, con una delicadeza que rara vez usaba, le explicó el hallazgo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un silencio tan profundo que Morales pensó que la llamada se había cortado. Cuando Elena finalmente habló, su voz era apenas un susurro. ¿Puedo verlo? ¿Puedo ver a mi papá? 2 horas después, Elena estaba en la misma sala de visionado, sentada rígidamente en una silla, con las manos entrelazadas sobre su regazo, con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Su rostro era una máscara de contención, pero sus ojos, fijos en la pantalla, lo absorbían todo. Vio a su padre, no como el hombre mayor y cansado de sus últimos recuerdos, sino como era entonces, una figura sólida y familiar, patrullando el reino que tanto amaba. Cuando llegó la escena frente a la Piedra del Sol, una lágrima solitaria se abrió paso por su mejilla. Vio la sonrisa, esa sonrisa serena y enigmática, y un sollozo ahogado escapó de sus labios. Así sonreía cuando me contaba historias, susurró, más para sí misma que para los demás, cuando me hablaba de los nahuales y los aluxes, de los espíritus que cuidaban el museo. Morales y Ana intercambiaron una mirada incómoda. La investigación original había explorado brevemente el interés de Julián por el misticismo y las leyendas prehispánicas, pero lo habían descartado como un simple pasatiempo. Viendo la cinta, escuchando a Elena, esa faceta del guardia nocturno adquiría de repente una nueva y escalofriante relevancia. Rebobinaron la cinta por enésima vez. A petición de Elena, todos se inclinaron hacia la pantalla, como si la intensidad de su mirada pudiera desvelar nuevos secretos en la granulada imagen. Fue entonces cuando Ana, con sus ojos jóvenes y entrenados para el detalle archivístico, notó algo. «Esperen», dijo señalando un punto en la pared de piedra detrás de Julián. «Ahí, justo cuando se da la vuelta». Morales entrecerró los ojos. Al principio no vio nada más que las sombras y la textura de la antigua pared del museo, pero Ana tenía razón. Por una fracción de segundo, mientras la figura de Julián se movía, la luz de la luna pareció capturar algo en la superficie. No era un grabado ni una pintura. Parecía un dibujo hecho con polvo o tiza, casi invisible. Un patrón de líneas y círculos entrelazados, un símbolo que no pertenecía a ninguna de las exhibiciones conocidas. Lo más extraño era que, cuando contrastaron la imagen con fotografías de archivo de esa misma pared de 2002 y con su estado actual, el símbolo no estaba allí.
Solo existía en ese fugaz momento de la grabación, como si hubiera sido dibujado por la propia oscuridad para desaparecer con la primera luz del día. La piel de gallina cubrió los brazos de Ana. Elena se quedó sin aliento, reconociendo el patrón. Él los dibujaba, dijo con la voz temblorosa. En sus cuadernos decía que eran para proteger, para abrir puertas entre los mundos. La atmósfera en la sala pasó de ser la de una investigación de una persona desaparecida a algo mucho más profundo y desconcertante. El misterio de Julián Rojas ya no parecía tratarse de un crimen humano, sino de algo que rozaba los límites de la realidad. ¿Qué era ese símbolo que apareció solo en los momentos finales de la vigilia de Julián? Un símbolo que parecía dibujado con polvo y sombras y que su propia hija asociaba con portales a otros mundos. A veces, las respuestas que hemos buscado durante años están encerradas en el silencio de una cinta magnética, esperando la mirada correcta, el corazón dispuesto a creer en lo imposible. Si historias como la de Julián te conmueven y crees que ninguna alma debe ser olvidada, que ningún misterio debe permanecer en la oscuridad, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Queremos seguir contando estas historias, arrojando luz juntos, sin importar cuán profunda sea la sombra. Nos reconforta enormemente saber desde qué ciudad o país nos acompañan en esta vigilia. Dejen su comentario. Nos hace sentir que no estamos solos en esta búsqueda. Al día siguiente, Elena llegó a la comisaría con una pequeña caja de madera que olía a sándalo y a tiempo. Dentro, cuidadosamente envueltos en un paño de terciopelo morado, había 5 cuadernos de tapa dura. Eran los diarios de su padre, o más bien, sus bitácoras de guardia. Morales los recibió con una reverencia casi ceremonial, consciente de que sostenía en sus manos los pensamientos más íntimos del hombre que había buscado durante un tercio de su vida. Se sentaron en su oficina, un espacio austero que contrastaba con la riqueza del contenido que estaban a punto de explorar. Elena abrió el primer cuaderno. La caligrafía de Julián era impecable, la de un hombre de otra época, cada letra una obra de arte en miniatura. Pero no eran entradas de diario convencionales. No hablaban de su día a día, de sus preocupaciones mundanas o de sus afectos. Hablaban del museo, de su vida secreta, de su pulso nocturno. Julián no veía las exhibiciones como objetos inanimados. Para él eran recipientes de energía, entidades dormidas que despertaban cuando el último visitante se iba. Describía con un detalle asombroso los cambios de temperatura que sentía cerca de ciertas máscaras olmecas, los susurros que creía oír emanando de las urnas funerarias zapotecas, y la abrumadora sensación de ser observado que lo invadía en el Salón Maya. Morales, el hombre de la lógica y la evidencia, leía aquello con un escepticismo profesional que luchaba contra una creciente fascinación. Eran los escritos de un poeta, de un místico, o de un hombre que lentamente perdía el contacto con la realidad, o quizás de alguien que veía una realidad que los demás no podían percibir. A medida que avanzaban en las páginas, un patrón comenzó a emerger. El símbolo estaba por todas partes, dibujado en los márgenes, ocupando páginas enteras, a veces solo, a veces rodeado de cálculos astronómicos y de anotaciones en náhuatl que Julián parecía estar aprendiendo por su cuenta. Ana, a quien Morales había invitado por su pericia, fotografiaba cada página, reconociendo en los trazos una mezcla de iconografía mexica y patrones geométricos que no correspondían a nada que hubiera estudiado. Eran únicos, eran la invención de Julián, o su redescubrimiento. Elena aportaba el contexto emocional a aquellos fríos textos. Señalaba una entrada de 1998, donde su padre describía por primera vez una llamada de la Piedra del Sol, una vibración que solo él parecía sentir. Recordaba cómo, por esas fechas, su padre se había vuelto más introvertido, pasando horas en la biblioteca pública, devorando libros sobre cosmogonía prehispánica que ella pensaba eran solo para satisfacer una curiosidad tardía. No se dio cuenta de que estaba presenciando el inicio de una obsesión, una búsqueda que lo consumiría por completo. Los cuadernos revelaban una mente brillante y metódica. Julián no era un simple creyente,
Era un investigador. Estudiaba los solsticios y equinoccios, correlacionando las posiciones de las estrellas con la disposición de los artefactos en el museo. Creía que el museo no era solo un edificio, sino un complejo mecanismo cósmico, y que él, un humilde guardia nocturno, había sido elegido para descifrar su propósito. La última libreta, la del año 2002, era la más intensa. Las anotaciones se volvían febriles, urgentes. Hablaba de estar cerca, de haber encontrado una llave. Mencionaba repetidamente un espejo de obsidiana, un Tezcatlipoca, el dios del cielo, nocturno y la memoria ancestral. Según sus escritos, este artefacto no era simplemente una pieza de exhibición, sino un portal activo, una herramienta para ver más allá del velo. La última entrada, fechada el 02 de mayo de 2002, la noche antes de su desaparición, era escalofriantemente clara. La luna estará en la casa correcta, las estrellas cantarán la canción antigua, la piedra hablará y el espejo mostrará el camino. Ya no tengo miedo, solo siento curiosidad. Elena, mi estrella, perdóname por el silencio, pero debo ir a escuchar. Al leer esas palabras, Elena finalmente se derrumbó, no con el dolor agudo de la pérdida, sino con el peso abrumador de la comprensión. Su padre no había sido víctima de un crimen, ni había huido. Había emprendido un viaje que había planeado meticulosamente, siguiendo un mapa que solo él podía leer. La oficina del detective quedó en un silencio denso, solo roto por el suave pasar de las páginas. El misterio de Julián Rojas había dejado de ser un caso policial para convertirse en una leyenda, y ellos eran los únicos que conocían la verdad detrás de ella. El vínculo entre Elena y su padre, Julián, se había forjado en los silenciosos y resonantes pasillos del Museo de Antropología. Julián no era solo un guardia, era el custodio de un reino mágico, y Elena era su única princesa. Los domingos, su día libre, no iban al parque ni al cine como otras familias. Julián la llevaba al museo antes de que abriera al público, usando su llave para darles acceso a un mundo exclusivo y silencioso. Mientras el sol de la mañana se filtraba por los altos ventanales, proyectando largas sombras que danzaban entre las estatuas, él le contaba historias. No las historias secas de los libros de texto, sino las que él decía escuchar en el viento que se colaba por las rendijas o en el eco de sus propios pasos. Frente a la imponente estatua de Coatlicue, la madre de los dioses, le hablaba del nacimiento y la muerte, no como finales, sino como ciclos interminables. «Mira sus ojos, Elenita», le decía, su voz un susurro respetuoso. «No son de piedra, son de tiempo. Guardan todo lo que ha sido y todo lo que será». Elena, con sus coletas y sus zapatos escolares, escuchaba con una fascinación total. Para ella, el museo no era un lugar de cosas muertas, sino un hogar lleno de abuelos de piedra y tías de arcilla. Su padre le enseñó a ver más allá de la superficie, a sentir la historia en lugar de solo leerla. Esta conexión idílica se fracturó cuando Elena llegó a la adolescencia. El mundo exterior, con su lógica implacable y su cinismo, comenzó a invadir su reino encantado. Sus amigos se burlaban de su papá raro que hablaba con las estatuas. En la escuela, aprendió que la ciencia tenía explicaciones para todo, explicaciones que no dejaban lugar a los susurros de los dioses aztecas. Empezó a sentir una punzada de vergüenza. El amor por su padre se tiñó de una incómoda necesidad de que fuera normal. Las visitas dominicales al museo se volvieron menos frecuentes. «Tengo tarea, papá», decía ella, «o quedé con mis amigas». Cada excusa era una pequeña traición, un ladrillo más en el muro que construía entre su mundo y el de él. Julián nunca la recriminó. Simplemente la miraba con una tristeza infinita en sus ojos, una tristeza que Elena solo comprendería muchos años después. La muerte de su madre cuando Elena tenía 22 años los unió de nuevo, pero de una manera diferente. Compartieron el duelo en silencio, cada uno, perdido en su propio dolor. Fue entonces cuando la pasión de Julián por los secretos del museo se convirtió en una verdadera obsesión. Elena, ahora una joven adulta pragmática que trabajaba como contadora, lo veía como una forma de escape,
una manera de no enfrentar la cruda realidad de la pérdida. Intentó anclarlo a la realidad. «Papá, son solo piedras», le dijo una vez durante una acalorada discusión, palabras que lamentaría por el resto de su vida. La herida en el rostro de su padre fue más profunda que cualquier grito. «Tú también lo veías, Elena», le respondió él suavemente. «Cuando eras niña, tú también escuchabas». Después de su desaparición, la culpa se convirtió en la compañera constante de Elena. La culpa por haberse alejado, por no haberle creído, por haber intentado apagar la luz única que brillaba en él. Durante 18 años vivió una vida a medias, anclada a la esperanza de que un día él cruzaría la puerta, anhelando la oportunidad de decirle que lo sentía, que ahora se entendía. La revelación de la cinta y los cuadernos no fue solo una pista sobre su paradero, fue un acto de redención. Al sumergirse en sus escritos, Elena no solo estaba buscando a su padre, sino que se estaba buscando a sí misma, a la niña que una vez caminó de la mano de su padre por los pasillos encantados, la niña que creía en la magia de las piedras. Estaba reconstruyendo el puente que ella misma había derribado, y cada página que leía era un paso más para volver a casa, al mundo que habían compartido, un mundo donde lo imposible era simplemente una puerta que aún no se había abierto. La investigación, ahora revitalizada y con una dirección completamente nueva y extraña, se centró en un solo objeto, el espejo de obsidiana. Según los registros del museo, la pieza, catalogada como MNA 22-1558, era un disco de obsidiana pulida de unos 30 centímetros de diámetro, de una pureza y oscuridad casi absolutas. Era una pieza hermosa, pero no particularmente destacada entre los tesoros del museo, por lo que su ausencia en 2002 había sido tratada como un asunto administrativo menor, un posible error de inventario o un pequeño hurto eclipsado por la tragedia mucho mayor de la desaparición de Julián. Morales, con una energía que no sentía en años, ordenó una revisión completa de todos los archivos relacionados con ese día. Después de días de buscar en bodegas polvorientas, Ana encontró un informe de incidentes del 03 de mayo de 2002. En él, un guardia del turno de la mañana, ya ahora fallecido, reportaba que la vitrina del espejo de obsidiana estaba vacía. No había signos de fuerza. La cerradura, de un modelo antiguo, parecía haber sido abierta con una llave. La conclusión del informe fue que probablemente la pieza había sido retirada para limpieza o estudio y que había habido un error en la comunicación interna. Nunca se investigó más a fondo, pero la llave de esa vitrina, como la de todas las demás, estaba en el llavero que Julián llevaba esa noche, el mismo llavero que nunca fue encontrado. La conexión era innegable. La teoría de Morales, una teoría que nunca podría presentar en un informe oficial, comenzó a tomar forma. Julián no había sido secuestrado. Él mismo había abierto la vitrina, había tomado el espejo y lo había utilizado ¿para qué? Esa era la pregunta de los 50,000 pesos mexicanos. Para encontrar una respuesta, Morales sabía que necesitaba hablar con alguien que hubiera conocido el lado místico de Julián, alguien que no lo hubiera descartado como un viejo loco. Los cuadernos mencionaban a un amigo, Mateo R., con quien Julián discutía sus teorías. Una búsqueda en los registros de personal de la época reveló a Mateo Ríos, un experto en restauración de artefactos prehispánicos, ahora jubilado y viviendo en un pequeño pueblo de Oaxaca. Morales y Elena hicieron el viaje. Encontraron a Mateo, un hombre de 70 y tantos años con manos de artesano y ojos que habían visto la profundidad del tiempo en la cerámica y la piedra, cuidando un jardín lleno de flores de cempasúchil. Al principio, Mateo se mostró reacio a hablar. El recuerdo de la desaparición de su amigo todavía era una herida abierta, pero cuando Elena le mostró los cuadernos de su padre, los ojos del anciano se llenaron de lágrimas. «Lo sabía», susurró, pasando sus dedos arrugados sobre los dibujos del símbolo. Sabía que no estaba loco. Mateo los invitó a su casa, una modesta vivienda llena de libros y el olor a copal. Les contó que él y Julián compartían una fascinación por la cosmogonía de sus ancestros. Mientras los demás colegas veían los artefactos con ojos científicos, ellos los veían con un respeto espiritual.
Mateo confirmó que Julián estaba obsesionado con el espejo de obsidiana. Creía firmemente que era un Tezcatlipoca, un portal. Él no lo quería robar, explicó Mateo con fervor. Quería devolverlo. Decía que el espejo no pertenecía a una vitrina, que su energía se estaba apagando. Creía que en la noche correcta, con la alineación correcta y usando el símbolo correcto, podía abrir el espejo para recargarlo con la energía de la luna sobre la piedra del sol. La última vez que Mateo habló con Julián fue por teléfono, 2 días antes de que desapareciera. Su voz, recordaba Mateo, sonaba extrañamente eufórica. «Lo descifré, Mateo», le dijo Julián. «Entendí el último verso del poema. No se trata de traer el poder aquí. Se trata de ir hacia él. Voy a probarlo. El viernes es la noche». Mateo había intentado disuadirlo. Le había dicho que era peligroso jugar con cosas que no entendían del todo. Julián simplemente se rió, una risa suave y llena de paz. «No hay peligro en volver a casa», le dijo antes de colgar. Mientras Mateo terminaba su relato, Morales sintió que la última pieza del rompecabezas caía en su lugar, formando una imagen que desafiaba toda lógica. Julián no se limitó a tomar el espejo, se lo llevó consigo. La pregunta que ahora quemaba en la mente del detective era aún más vertiginosa que las anteriores. ¿Acaso el robo del espejo de obsidiana no fue un simple hurto que coincidió con una tragedia, sino la llave misma que abrió la puerta por la que Julián Rojas caminó, dejando atrás nuestro mundo para siempre? El 15 de octubre de 2021, un año exacto después del descubrimiento de la cinta de VHS, el detective Morales, Ana y Elena Rojas, entraron en el Museo Nacional de Antropología mucho después de la hora de cierre. No estaban allí con una orden de registro ni como parte de una investigación oficial. Morales había conseguido un permiso especial, apelando a la discreción del director y a la necesidad de dar un cierre a un caso que había vuelto para atormentar la institución. Estaban allí como peregrinos, siguiendo el mapa dejado en los cuadernos de un hombre que había cruzado una frontera invisible. La fecha no era una coincidencia. Según los meticulosos cálculos de Julián, esa noche, la luna llena estaría en la misma posición celestial que la noche de su desaparición, una alineación que ocurría solo una vez cada 19 años. El Salón Mexica estaba sumido en una oscuridad casi total, rota únicamente por un haz de luz de luna que caía desde el tragaluz, iluminando el centro de la piedra del sol como un reflector divino. El silencio era diferente al silencio diurno del museo. Era un silencio pesado, antiguo, cargado con el peso de los siglos y la energía de los innumerables artefactos que los rodeaban. Cada sombra parecía moverse en la periferia de su visión, y el aire frío olía a piedra, a polvo y a algo más, algo parecido al ozono antes de una tormenta. Elena sostenía con manos temblorosas el último cuaderno de su padre, abierto en la página que mostraba el símbolo en su forma más completa y detallada. Su corazón latía con una fuerza que le retumbaba en los oídos, una mezcla de miedo paralizante y una esperanza tan intensa que era casi dolorosa. Durante el último año, se había sumergido por completo en el mundo de su padre, aprendiendo Tnáhuatl básico, estudiando los mismos libros de cosmogonía, tratando de ver el mundo a través de sus ojos. Ya no era la contadora pragmática, se había convertido en la hija del guardián, la heredera de su búsqueda. Se pararon en el lugar exacto donde la cámara 7 había capturado la última imagen de Julián. Desde ese punto de vista, la piedra del sol parecía un portal colosal, su superficie tallada un lenguaje arcano que solo la luna podía leer. Ana había traído un proyector portátil y, usando las fotografías que había tomado, proyectó una imagen a tamaño real del espejo de obsidiana en la pared, en el lugar donde Julián creía que debía estar para completar el circuito energético. Morales, por su parte, se mantenía en silencio, un observador dividido entre toda una vida de escepticismo y la abrumadora evidencia de que estaba en medio de algo que ningún manual de procedimiento policial podría jamás explicar. Su papel ya no era el de un detective buscando a un desaparecido, sino el de un testigo de un rito sagrado. Siguiendo las instrucciones de su padre, Elena se arrodilló.
Cuando el ojo de la luna mire directamente al corazón del sol de piedra, había escrito Julián, la sangre de la tierra hablará. Con la voz temblorosa, comenzó a leer en voz alta las anotaciones de su padre, una mezcla de español y náhuatl, un poema, una oración, una invocación. Las palabras llenaron el silencio, extrañas y poderosas, y Elena sintió una conexión palpable con su padre, como si él estuviera allí susurrándole al oído, guiando su voz a través de la oscuridad. La tensión en la sala era casi insoportable, una cuerda de violín estirada hasta el punto de ruptura. Esperaban, sin saber muy bien qué, conteniendo la respiración, mientras el haz de luna se deslizaba lentamente, milímetro a milímetro, hacia el centro exacto del calendario de piedra. El momento llegó con una quietud sobrecogedora. El haz de luz lunar, perfectamente redondo y blanco, se posó en el rostro central de Tonatiuh en la piedra del sol. Por un instante nada sucedió. El silencio se hizo aún más profundo y una ola de decepción comenzó a invadir a Elena. Quizás, después de todo, solo eran los desvaríos de un hombre solitario. Quizás su esperanza había sido en vano. Pero entonces Morales, que había estado examinando el suelo con su linterna por puro hábito, ahogó una exclamación. «Elena, aquí, mira». En el lugar exacto donde Elena estaba arrodillada, justo donde los pies de su padre habían estado en la cinta, había algo que nadie había notado antes. No en 2002, ni en ninguna de las visitas posteriores. Oculta por la base de una vitrina cercana, que habían movido ligeramente para la ocasión, había una finísima ranura en el suelo de piedra. No era una grieta natural. Estaba tallada con una precisión asombrosa, y su forma, aunque incompleta, coincidía con una parte del símbolo de los cuadernos de Julián. Era una guía, una plantilla dejada por manos desconocidas, quizás siglos atrás, esperando a que alguien con el conocimiento adecuado la encontrara. Era la prueba definitiva de que Julián no estaba imaginando cosas, estaba siguiendo un camino ya trazado. En ese preciso instante, un segundo fenómeno ocurrió. La luz que golpeaba la piedra del sol no solo la iluminó, sino que pareció ser absorbida y luego reflejada con una extraña coherencia, proyectando un haz secundario, mucho más débil, hacia el lugar donde Ana había proyectado la imagen del espejo de obsidiana. El proyector de Ana se apagó, de repente, como por un cortocircuito, pero la imagen del espejo no desapareció del todo. En su lugar, el débil haz de luz reflejado pareció trazar su contorno en el aire, una silueta hecha de polvo lunar y energía ancestral. Elena sintió que el aire a su alrededor vibraba, una corriente eléctrica que le erizaba la piel. El miedo se había ido, reemplazado por una certeza absoluta. Estaba en el umbral, estaba a punto de entender. Supo instintivamente lo que tenía que hacer, lo que su padre esperaba que hiciera. Este era el momento de la verdad, el punto de inflexión donde 18 años de dolor y duda se encontrarían con un instante de fe pura. Era la culminación de la búsqueda de su padre, y ahora era también la suya. Es en momentos como este, cuando un destello de verdad ilumina 18 años de oscuridad, que sentimos una gratitud inmensa por poder compartirlo, cuando la esperanza, contra toda lógica, se niega a morir y nos muestra que hay más cosas en el cielo y en la tierra de las que sueña nuestra filosofía. Si sientes la urgencia de esta búsqueda con nosotros, si tu corazón late con la esperanza de Elena en este preciso instante, te invitamos a suscribirte y ser parte de la revelación final, para que juntos podamos presenciar lo que se encuentra más allá del velo. Con una determinación que brotaba desde lo más profundo de su ser, Elena metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña bolsa de tela. Dentro había tierra, tierra que había recogido de la tumba, de su madre esa misma tarde, un acto impulsivo cuyo significado ahora entendía perfectamente. La sangre de la tierra, susurró, recordando las palabras de su padre. Dejando caer la tierra sobre la ranura en el suelo, comenzó a trazar el contorno del símbolo con su dedo índice. La tierra, mezclada con el polvo antiguo del museo, llenó la ranura, creando una línea oscura y visible sobre la piedra pálida. Ana contenía la respiración, grabando todo con la cámara de su teléfono, su mano temblando, visiblemente,
Morales había retrocedido un paso, su rostro una mezcla de asombro y temor reverencial, su mano instintivamente cerca de su arma, aunque sabía que ninguna pistola podría hacer nada contra lo que estaba presenciando. A medida que el dedo de Elena se movía, siguiendo las curvas y líneas rectas del complejo símbolo, un zumbido bajo y profundo comenzó a llenar la sala. No era un sonido audible en el sentido normal, era una vibración que sentían en el pecho, en los huesos, como si las propias piedras del museo hubieran comenzado a cantar una canción largamente olvidada. El aire se enfrió drásticamente y el olor a ozono se intensificó. La silueta del espejo de obsidiana, trazada por la luz reflejada, comenzó a brillar con más intensidad. Su oscuridad ya no era un vacío, sino una profundidad pulsante. Cuando el dedo de Elena completó el último trazo del símbolo, el zumbido alcanzó un crescendo y luego cesó abruptamente, dejando un silencio aún más profundo que antes. Por un segundo, nada. Y entonces, dentro del contorno de luz, la oscuridad se arremolinó. No era una imagen en una pared, sino una ventana, una abertura a un lugar sin espacio ni tiempo. Dentro de esa ventana de oscuridad líquida, apareció una imagen. No era un paisaje alienígena ni una visión celestial. Era el rostro de Julián Rojas. No el hombre de 58 años de la cinta de seguridad, sino un hombre mayor, con el pelo completamente blanco y arrugas de paz alrededor de los ojos. Estaba sonriendo, la misma sonrisa serena de la cinta, pero amplificada, llena de una sabiduría y una alegría que parecían abarcar eones. Llevaba una sencilla túnica blanca, y detrás de él no había nada, solo una luz cálida y difusa. No habló, no necesitaba hacerlo. Su mirada se encontró con la de Elena, y en ese instante, un universo de amor, de disculpas, de orgullo y de paz se transmitió entre ellos. Fue una conversación sin palabras que duró una eternidad en un segundo. Julián levantó lentamente la mano, la palma, abierta en un gesto de bendición y despedida final, y tan rápido como apareció, la imagen se desvaneció. La ventana de oscuridad se cerró y la luz reflejada desapareció, sumergiendo la sala de nuevo en las sombras y el silencio. Habían encontrado a Julián, no en cuerpo, sino en espíritu, en un mensaje fugaz a través del tiempo y el espacio. Pero, ¿qué significaba su expresión de paz absoluta? ¿Podría Elena encontrar finalmente el cierre que tanto anhelaba? ¿O era esto solo el comienzo de un misterio aún más profundo, la prueba de que la muerte no es el final, sino simplemente otra puerta? En el silencio que siguió, un único sonido rompió la quietud sagrada. Un sollozo. No era un sollozo de tristeza, sino de liberación. Elena estaba de rodillas, con las lágrimas corriendo libremente por su rostro, pero en sus labios había una sonrisa temblorosa. La carga que había llevado durante 18 años, la pesada ancla de la incertidumbre, la culpa y la esperanza no correspondida, se había disuelto, se había ido. Sintió una ligereza en su alma que no recordaba haber sentido nunca, una paz profunda y abrumadora que se asentó en el espacio que antes ocupaba el dolor. Se había despedido, o más bien, había recibido el saludo de su padre desde el otro lado, una confirmación de que estaba bien, de que había encontrado su lugar en el universo. No había sido abandonada, había sido invitada a presenciar el final del viaje de su padre y el comienzo de su propia comprensión. Se levantó lentamente, sus piernas débiles pero su espíritu fuerte. Miró a Morales y a Ana, quienes la observaban con una mezcla de asombro y compasión. Ya no había nada que investigar, nada que resolver en el sentido tradicional. ¿Cómo se archiva un milagro? ¿Qué informe se escribe sobre una conversación a través de las dimensiones? Morales, el veterano detective que había visto la peor cara de la humanidad, se acercó a Elena y en un gesto completamente fuera de su carácter profesional, le puso una mano en el hombro. «Tu padre era un hombre extraordinario, Elena», dijo, su voz ronca por la emoción. No había escepticismo en su tono, solo una profunda y sincera admiración. Él había sido testigo de algo que sacudió los cimientos de su realidad, algo que le recordó que el universo era mucho más grande y misterioso de lo que sus informes y sus evidencias podían contener. Ana, por su parte, había dejado de grabar.
Se dio cuenta de que lo que acababa de presenciar no era algo para ser documentado como un dato, sino para ser atesorado como una experiencia sagrada. El evento la había cambiado, había reorientado el curso de su vida y su carrera. El estudio de la historia ya no sería para ella una disciplina académica seca, sino una búsqueda de los ecos de la magia que aún resonaban en los objetos antiguos. Los tres salieron del Salón Mexica y del museo mientras el primer atisbo del amanecer teñía de rosa el cielo de la Ciudad de México. El aire de la mañana se sentía fresco y nuevo, como si el mundo hubiera nacido de nuevo. Para Elena lo había hecho. No tenía todas las respuestas. No sabía dónde estaba exactamente su padre ni cómo había logrado cruzar ese umbral, pero ya no necesitaba esas respuestas. Le bastaba con saber que él había encontrado su paz, y al hacerlo, le había dado a ella la suya. El caso de la desaparición de Julián Rojas estaba, para todos los efectos prácticos, cerrado. Pero la historia, su verdadera historia, acababa de empezar a ser contada. La historia de un humilde guardia de seguridad que leyó las estrellas, escuchó los susurros de las piedras y tuvo el coraje de abrir una puerta que todos los demás creían que no existía. La vida, después de una revelación tan profunda, no puede simplemente volver a la normalidad. Se reajusta, se reorienta hacia una nueva verdad. En los meses que siguieron a aquella noche trascendental en el museo, cada uno de los tres testigos encontró un nuevo propósito, una nueva dirección forjada en el crisol de los inexplicable. El detective Morales, a pocas semanas de su jubilación, hizo algo que nunca había hecho en su carrera. Cerró un caso basándose en la fe. Su informe final sobre Julián Rojas fue una obra maestra de la ambigüedad burocrática. Tras el descubrimiento de nuevas pruebas circunstanciales y testimonios, escribió, se concluye que el señor Rojas desapareció en circunstancias inexplicables que no sugieren la intervención de terceros. Caso cerrado. Pero en su archivo personal, en un cuaderno que nadie más vería, escribió la historia completa. La verdad tal como la había presenciado. Era su testamento a un misterio que le había enseñado la humildad. Colgó su placa no con el cinismo de un hombre que lo ha visto todo, sino con la maravilla de un hombre que se ha dado cuenta de que no ha visto nada en absoluto. Ana, la joven archivista, abandonó sus planes de un doctorado convencional en Historia del Arte. Consiguió una beca para estudiar etnoastronomía y la relación entre las antiguas creencias mesoamericanas y las propiedades acústicas y energéticas de los sitios arqueológicos. Su trabajo ya no consistía en catalogar el pasado, sino en escuchar sus vibraciones, buscando otras puertas, otras historias olvidadas entre la ciencia y la leyenda. Pero la transformación más profunda fue la de Elena. Vendió la pequeña empresa de contabilidad que había dirigido durante años sin pasión. Con el dinero de la venta y sus ahorros, unos 150,000 pesos mexicanos, creó la Fundación Rojas, Guardianes de la Memoria. No era una gran organización, sino una iniciativa personal y sentida. Su misión era ofrecer pequeñas becas a investigadores, artistas y narradores no convencionales, a personas que, como su padre, buscaban la magia en los márgenes de la historia oficial. Quería financiar a los que escuchaban a las piedras, a los que leían las estrellas, a los que creían que los mitos eran simplemente verdades con un lenguaje diferente. Su primera acción fue publicar los cuadernos de su padre, no como un tratado esotérico, sino como las memorias de un hombre en busca de la trascendencia. El libro, titulado El Turno Nocturno, no se convirtió en un éxito de ventas, pero encontró su público, una comunidad de almas afines que vieron en las palabras de Julián un reflejo de sus propias búsquedas. Elena ya no vivía bajo la sombra de la desaparición de su padre. Ahora vivía bajo su luz, continuando su legado de asombro y reverencia. Dejó de ser la hija del desaparecido para convertirse en la guardiana de su memoria, asegurándose de que su extraordinaria historia no se desvaneciera en el olvido, sino que se convirtiera en una leyenda para inspirar a otros a mirar más allá del velo. Un año después, en una cálida tarde del 2 de noviembre, el Día de Muertos, el Museo Nacional de Antropología bullía con una energía especial.
Entre las multitudes que dejaban flores de cempasúchil en los altares improvisados, un pequeño grupo se reunió en la entrada del Salón Mexica. Estaban allí para un nuevo tipo de visita guiada, una visita mística, aprobada por un nuevo director del museo, más audaz y abierto de mente, que había leído el libro de Julián. La guía era Elena Rojas. Su voz, tranquila y segura, llenaba el espacio mientras guiaba al grupo, no a través de hechos y fechas, sino a través de historias y sentimientos. Les habló de la energía de los artefactos, de las leyendas de los dioses, y finalmente les contó la historia de un guardia de seguridad que amaba tanto ese lugar que aprendió su idioma secreto, de pie en el mismo lugar donde su padre se había despedido y donde ella lo había encontrado. No contó los detalles sobrenaturales de esa noche. En su lugar, habló del amor, de la fe y de la búsqueda de conexión. Algunos dicen que mi padre desapareció en este mismo salón, dijo al grupo, su voz sin un ápice de tristeza. Yo creo que no desapareció. Creo que finalmente llegó a casa. Miró hacia la Piedra del Sol y sonrió, una sonrisa serena y llena de paz, un eco perfecto de la sonrisa de su padre en la vieja cinta de VHS. La historia de Julián Rojas nos enseña que las despedidas no siempre son un final, que los muros no siempre son barreras, y que el amor es un hilo que ni siquiera el tiempo puede cortar. Su legado no es el de un misterio sin resolver, sino el de una verdad maravillosa, que el universo es un lugar mucho más mágico de lo que nos atrevemos a imaginar. Julián no se perdió, se convirtió en una historia, y ahora, como los dioses de piedra que vigiló durante tanto tiempo, es parte eterna del museo. La historia de Julián nos enseña que las despedidas no siempre son finales. Nos recuerda que la memoria es la forma más poderosa de inmortalidad y que las historias tienen el poder de mantener esa memoria viva, de inspirar el futuro y de iluminar los rincones más oscuros de nuestra propia incredulidad. Si crees en este poder, si sientes que ninguna historia notable debe perderse jamás en el silencio, suscríbete a nuestro canal. Ayúdanos a seguir siendo guardianes de la memoria, para que juntos podamos asegurarnos de que ninguna luz, por humilde que sea, se extinga jamás.